Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Y sí, como leyeron en el título, hoy tenemos una entrevista exclusiva. Con uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, a Atay Ulusoy. Sí, lo oyeron bien. Hemos conseguido una entrevista donde Atay se abre como nunca antes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la vida del actor, más allá de la pantalla. Vamos a descubrir secretos, anécdotas y esas cosas íntimas que normalmente no escuchamos en las entrevistas tradicionales. Prepárense para conocer a Atay Ulusoy como nunca antes. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Damos un montón de contenido interesante, desde análisis de series turcas, hasta entrevistas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos con la entrevista. La verdad es que conseguir esta entrevista fue un gran desafío. Atay es un actor muy reservado, y no suele dar muchas entrevistas, pero finalmente lo logramos. Estuvimos hablando con él durante bastante tiempo, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Me sorprendió muchísimo su sencillez, su humildad y lo genuino que es. La conexión que establecimos fue inmediata, y creo que eso se nota en la entrevista. Comenzamos preguntándole sobre sus inicios, cómo fue que decidió dedicarse a la actuación. Él nos contó que, de niño, no soñaba con ser actor. De hecho, le gustaba mucho el baloncesto. Era su gran pasión, y se dedicaba a ello con mucha disciplina. Incluso llegó a jugar a nivel profesional. Imaginen la sorpresa, ¿verdad? Ver a este hombre que hoy conocemos por sus intensos papeles dramáticos dominando la cancha. Él mismo se reía al contarnos esto, recordando esos días con una sonrisa nostálgica. El baloncesto era mi mundo, nos confesó. Entrenaba duro, soñaba con ser un profesional. La disciplina que aprendí en la cancha me ha servido mucho en mi vida, en mi carrera. Me enseñó la importancia del trabajo en equipo, la perseverancia y la dedicación. Pero las vueltas que da la vida, ¿verdad? Un día, un amigo lo convenció para que participara en un concurso de modelaje. Y adivinen qué, lo ganó. Ese fue sin duda un punto de inflexión en su vida. Fue una locura, nos dijo entre risas. Nunca me había planteado dedicarme al modelaje. Pero mi amigo insistió y al final decidí probar. Ganar el concurso fue una sorpresa total. De repente se abrieron muchas puertas. A partir de ahí empezó a recibir ofertas para trabajar en anuncios y campañas publicitarias. Sin embargo, él sentía que le faltaba algo. El modelaje, aunque le brindaba visibilidad, no llenaba ese vacío creativo que sentía en su interior. Me gustaba, pero no me apasionaba, explicó. Sentía que necesitaba algo más, algo que me permitiera expresarme de una manera más profunda. Después, y con una determinación inquebrantable, decidió estudiar actuación, y fue ahí cuando descubrió su verdadera pasión. Él nos contó que se enamoró del proceso de creación de personajes, de la posibilidad de explorar diferentes emociones y de conectar con el público. Nos decía que lo que más le gusta de actuar es la posibilidad de contar historias, de tocar el corazón de la gente, de hacerlos reír, llorar, reflexionar. La actuación me permite ser muchas personas, vivir muchas vidas, nos confesó con la mirada brillante. Me encanta sumergirme en un personaje, entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Es un proceso de descubrimiento constante, tanto del personaje como de mí mismo. Y claro, no podíamos dejar de hablar de sus trabajos más emblemáticos. Le preguntamos sobre Anferia Koydum, la serie que lo catapultó a la fama. Él recordaba esa época con mucho cariño, nos contaba que fue un momento muy importante en su carrera. Fue la serie que le abrió las puertas al mundo de la actuación, la que le permitió mostrar su talento a un público más amplio. Fue una experiencia inolvidable, nos dijo. Fue mi primer papel importante y aprendí muchísimo. El rodaje era muy intenso, trabajábamos muchas horas, pero me lo pasaba genial con todo el equipo. Hicimos grandes amigos, creamos una verdadera familia. Nos contó que la serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, y que la respuesta del público fue abrumadora.
La gente se enamoró de su personaje Emir, y de la historia de amor con Feria. Recuerdo que no podíamos salir a la calle sin que nos reconocieran, sin que nos pidieran fotos y autógrafos. Era increíble ver el impacto que tenía la serie en la gente. Era un poco abrumador al principio, pero luego nos acostumbramos, confesó con una sonrisa. Y por supuesto, recordamos el fenómeno que fue Medcezir. Una serie que marcó un antes y un después en su carrera, y que lo consagró como uno de los actores más importantes de Turquía. Nos reveló detalles interesantes sobre cómo se preparó para el personaje de Yaman, un chico con una vida complicada que busca una nueva oportunidad. Yaman fue un personaje muy especial para mí, nos contó. Tenía una historia muy dura, pero a la vez era un chico con mucha fuerza, con mucha esperanza. Quería mostrar la complejidad de ese personaje, su vulnerabilidad, su rebeldía, su capacidad de amar. Nos habló de la exigencia física que implicó el papel, de las horas que dedicó a ensayar, y de la gran amistad que forjó con el resto del elenco. La química entre él y Serine y Sarkaya, su CEO protagonista, traspasó la pantalla, y se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Con Serine tengo una gran amistad, afirmó. Nos entendemos muy bien, nos apoyamos mucho. El rodaje de Medcezir fue una experiencia increíble, llena de risas, de buenos momentos, y de mucho trabajo duro. También le preguntamos sobre sus papeles más recientes, como en Yerde y The Protector. Nos explicó que para él cada personaje es un reto, y que le gusta mucho explorar diferentes facetas de la personalidad humana. Me gusta mucho interpretar personajes con diferentes matices, nos dijo. Me gusta explorar la complejidad de la condición humana, los claroscuros de la vida. Cada papel es un desafío, y me encanta enfrentarme a ellos. Nos contó que se prepara a fondo para cada papel, investigando, leyendo, observando, y hablando con personas que puedan ayudarle a entender mejor el personaje. Me gusta sumergirme en el mundo del personaje, entender su contexto, sus motivaciones, sus miedos. Hablo con personas que puedan aportar información valiosa, leo mucho, veo películas, documentales. Me gusta estar lo más preparado posible, explicó. Nos decía que lo más importante para él es ser auténtico y conectar con la emoción del público. Lo más importante es ser sincero, ser auténtico. El público se da cuenta cuando un actor no es genuino. Me gusta conectar con la emoción del público, que sientan lo que siente el personaje. Me gusta que se rían, que lloren, que se emocionen con la historia, afirmó. Pero la entrevista no solo se centró en su carrera. También hablamos sobre su vida personal. Aatay es un hombre muy reservado, como les decía, pero nos abrió su corazón. Nos contó sobre su familia, sus amigos y sus pasatiempos. Mi familia es lo más importante para mí, nos dijo con una sonrisa cálida. Son mi mayor apoyo, mi mayor fuente de alegría. Siempre están ahí para mí, pase lo que pase. Nos reveló que le encanta pasar tiempo en la naturaleza, que le gusta mucho leer, escuchar música y viajar. Nos hablaba de la importancia de la familia, de la amistad y del amor. La familia es el pilar fundamental de mi vida, reiteró. Pero también valoro mucho la amistad. Tengo amigos que me conocen desde hace muchos años, y que siempre están ahí para mí, en las buenas y en las malas. Nos contaba que la familia es su mayor apoyo, y que siempre está ahí para él. Nos decía que le gusta rodearse de gente positiva, y que valora mucho la lealtad y la sinceridad. Me gusta rodearme de gente que me quiere por quien soy, no por lo que hago. Gente que me apoya, que me anima, y que me hace reír. La lealtad y la sinceridad son valores muy importantes para mí, explicó. Y llegamos al plato fuerte, a los secretos más íntimos. ¿Cómo mantiene los pies en la tierra a pesar de la fama? Él nos contestó que es muy importante tener una base sólida, y mantener los valores que te enseñaron desde pequeño. La fama es efímera, nos dijo con serenidad. Lo importante es tener una base sólida, unos valores que te guíen en la vida. Nunca hay que olvidarse de dónde vienes, de quién eres. Hay que ser humilde y nunca perder la perspectiva. Nos contó que trata de ser siempre humilde, y que nunca se olvida de dónde viene. Nos hablaba de la importancia de rodearse de gente que te quiere por quien eres, y no por lo que haces. La gente que te quiere de verdad, te quiere por tu esencia, no por tu fama. Es importante rodearse de gente que te apoye, que te dé su cariño, que te haga sentir bien contigo mismo, añadió. Le preguntamos sobre sus miedos.
Nos confió que a veces siente miedo al fracaso, pero que trata de no dejarse vencer por él. Todos tenemos miedo al fracaso, es algo natural, admitió. Pero lo importante es no dejarse paralizar por él. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Hay que ser perseverante y nunca rendirse. Nos decía que es importante aprender de los errores y seguir adelante. Nos contó que también le da miedo perder a sus seres queridos, y que trata de aprovechar al máximo el tiempo que pasa con ellos. Lo que más miedo me da es perder a las personas que quiero, confesó con una voz más suave. Por eso trato de echar cada momento, de disfrutar de cada instante. La vida es corta y hay que vivirla al máximo. ¿Y qué busca a Atai en el amor? Nos confesó que para él el amor es respeto, confianza y complicidad. Para mí el amor es respeto, confianza y complicidad. Es compartir la vida con alguien, apoyarse mutuamente, reír juntos y disfrutar de cada momento, nos explicó. Nos decía que busca una persona que lo entienda, que lo apoye y que lo haga reír. Nos contó que el amor es el motor de su vida, y que sin amor no podría vivir. Busco una persona que me entienda, que me apoye, que me haga reír, y con la que pueda compartir la vida. El amor es el motor de mi vida, sin amor no podría vivir, reiteró. Finalmente le preguntamos qué consejo le daría a los jóvenes que sueñan con ser actores. Él nos dijo que lo más importante es perseguir tus sueños y trabajar duro. Lo más importante es perseguir tus sueños y trabajar duro, aconsejó. Hay que ser perseverante y nunca rendirse. Hay que formarse, estudiar y aprender de los mejores. Hay que ser humilde y estar siempre dispuesto a aprender. Nos decía que hay que ser perseverante y nunca rendirse. Nos contó que es importante formarse, estudiar y aprender de los mejores. Nos decía que hay que ser humilde y estar siempre dispuesto a aprender. La actuación es un oficio que requiere mucho trabajo y dedicación, añadió. Hay que estar dispuesto a aprender constantemente, a mejorar, a crecer. Hay que ser humilde y nunca olvidar que siempre hay algo nuevo que aprender. Y con estas palabras, la entrevista llegó a su fin. Fue un momento mágico, una conversación llena de sinceridad y de emociones. A Atai Ulusoy, un actor que va más allá de la pantalla, un hombre con valores, con sueños y con mucha humanidad. Su calidez y su honestidad me conmovieron profundamente. Fue un placer conocerlo y estoy seguro de que esta entrevista les permitirá a ustedes, mis queridos suscriptores, descubrir a una Atai Ulusoy que va más allá del personaje. Fue un encuentro que me permitió apreciar aún más su talento y su dedicación a su profesión. Pero sobre todo me dejó ver a un ser humano extraordinario, con una humildad y una sencillez que me dejaron sin palabras. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Creo que hemos aprendido mucho sobre Atai Ulusoy, un actor que admiro mucho y al que respeto aún más después de esta entrevista. Hemos visto su lado más personal, y hemos conocido a un hombre con un gran corazón, con una gran humildad, y con una gran pasión por su trabajo. Si les ha gustado el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos, y déjenme en los comentarios qué les pareció la entrevista, qué fue lo que más les sorprendió y qué otras preguntas les gustaría que le hiciéramos a Atai en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y seguirme en mis redes sociales para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.